Pero si vamos al versículo 12 de San Juan 2, que todavía está en la parte de arriba, dice, después de esto, obviamente después de esto significa la boda de Caná, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Esta parte de donde hablamos de la querida María con sus hijos y los hermanos de Jesús, es una parte que yo quiero tratar el día de hoy, porque es una parte donde tenemos que entender el por qué hay enseñanzas que dicen que María nunca tuvo más hijos. Pero si María no tuvo más hijos, ¿cómo es posible que Jesús va con sus hermanos? Entonces, ¿en qué estamos? Y es interesante, y por eso uno estudia teología, para que uno se nutre, como ya hablamos, de muchas otras fuentes. Pues vamos a empezar entonces con esa primera parte, que básicamente es San Juan 2, versículo 12. Porque Jesús va con sus 5 discípulos, va con su madre y sus hermanos. Y la semana pasada, después de la reunión principal, después de lo que habíamos hablado, de la boda de Caná, también hablamos de María. Y para que quede grabado también en el mensaje de hoy, yo quiero volver a repasar bastante de lo que hablamos, pero yo quiero complementar lo que habíamos visto. Así que cuando hablamos de María y los hermanos, tenemos que ver varias cosas. Así que empezamos a ver que estaba María ya comprometida o esposada con José. Ya había un compromiso de boda, ya había una fecha puesta de cuando ya se van a casar, estaban comprometidos. Y como lo vimos la semana pasada en la boda de Caná, y lo que tenemos que tener claro y presente cuando hablamos de bodas y cuando hablamos de las vírgenes, como lo hicimos la semana pasada, es que este proceso de un año entre la fecha del compromiso y la fecha de la boda era para asegurarse de que la mujer no estaba embarazada, y como dijo el hermano Roque, que no venía un regalito envuelto que después le iba a causar problemas al nuevo marido. Lo que sabemos también es que María era una virgen en el momento que ella se comprometió con José. Sabemos que estaba en la casa de su padre, que no vivía con José cuando salió embarazada del Espíritu Santo, y sabemos que salió embarazada por el Espíritu Santo. No había hombre que la tocó para que saliera embarazada. ¿Y por qué es importante saber eso? Porque tenemos que siempre ver a los profetas y tenemos que ver si hay profecías que respaldan lo que está pasando. Y en Isaías 7:14 está la profecía de que la Virgen va a tener hijo y que le va a dar el nombre Immanuel. Immanuel significa Dios con nosotros. Entonces, el embarazo de María a causa del Espíritu Santo es cumplimiento de la profecía de Isaías. ¿Y cómo lo sabemos? Porque los ángeles le avisan a José. Es cumplimiento de esa profecía. Si no, no lo supiéramos. Sabemos que es una mujer devota a Dios, que no es cualquier muchachita que ella anda corriendo en la calle por los barrios, porque en el momento que nace Jesús, ¿para dónde lleva María a Jesús junto con José? Se van al templo, porque se sabe que a los 8 días, o cuando ya pasa el tiempo de la purificación de la mujer a causa del parto, ella tiene que ir al templo, tiene que presentar al niño y tiene que llevar una ofrenda. Y ella hace, como dice la Biblia, conforme a la ley de Moisés, ofreciendo 2 tórtolas
Nosotros vimos el libro de Éxodo, no entramos ni a Levítico ni a Deuteronomio, pero ahí está especificado que cuando una mujer tiene un varón, el varón abre el vientre y ella tiene que ir al templo, presentar al niño, como es de Dios por ser el primogénito, y tiene que llevar una ofrenda. Y conforme al estatus económico de la persona, tiene que ir a traer esa ofrenda. La ofrenda mínima para el más pobre eran 2 tórtolas. Por lo tanto, cuando María va con José a presentar a ese niño, y ella lleva 2 tórtolas, ¿qué nos indica todo esto? Primero, que es una mujer devota, porque va al templo y hace todo conforme a la ley de Moisés. Y sabemos que es una mujer pobre, porque lleva la ofrenda de pobre. Y como lo hablamos la semana pasada, sabemos que es una mujer valiente, porque salir embarazada, estando ya comprometida con otro, lo que vimos es que significa que cometió adulterio, y la consecuencia del adulterio era la muerte. Y eso sí son palabras mayores. Por eso, lo que hablamos la semana pasada, por eso respetamos tanto a la Virgen María, por el sacrificio que ella asumió sobre sí mismo, sabiendo lo que le iba a pasar, salir embarazada. ¿Y quién le va a creer que es a través del Espíritu Santo? Si cada uno aquí sabemos que si nuestras hijas vienen y dicen, papi, estoy embarazada, y del Espíritu Santo, por favor, hija, eso no te lo creo. ¿Okay? La burla que ella tiene que permitir que pase sobre su vida. Entonces, hermanos, por eso es que cuando nosotros hablamos de la Virgen María como evangélicos, tenemos que decir, wow, qué mujer valiente. Qué mujer valiente. Y si no fuera porque el ángel avisa a José, José hubiera tenido el derecho de mandarla a apedrear. Pero él no quería ni hacer eso, él solo se quería divorciar de ella a lo suave, tranquilo, quieto. Pero tiene que bajar un ángel. Tiene que bajar un ángel que le dice a José, José, lo que está en ese vientre es de Dios, es del Espíritu Santo, así que tú la vas a tomar como tu esposa, tú la vas a cuidar, tú la vas a amar y tú no la vas a tocar hasta que nazca ese varón. Amén. Por lo tanto, la Biblia especifica, pero claramente, que no tuvieron relaciones sexuales hasta que nació el varón. Bueno, ahora venimos a la siguiente pregunta acerca de los hermanos. Entonces, ¿quiénes son estos hermanos? Son estos hijos de José y María, después de que nació Jesús y que ya empezaron a vivir una vida conyugal. Porque hay enseñanzas que dicen que no. Ahora, un poco para historia, así que también en estas prédicas ustedes tienen que aprender historia. Vamos a 3 personas, los 3 estudiados y los 3 que conocían lo más cerca la vida de Jesús, los apóstoles y de María. Y esa primera explicación es la explicación biológica. Y hay un hombre que se llama Hegesippus, que vivió del año 100 más o menos 400 después de Cristo, en esta época. Ahí, en alguno de estos años él vivió. Y él escribió historia de los tiempos de Jesús. Había otro que se llama Tertulian y uno que se llama Elvidios. Y los 3 son personas que escribieron la historia. Según estos 3, la explicación biológica es que María y José después tuvieron hijos
Y esos son los hijos de la que habla la Biblia y que son los hijos que ahorita acompañan a María después de la boda. Y también sabemos sus nombres. Y uno de ellos se llama Santiago y es el que estableció la iglesia y era la cabeza principal de la iglesia. Ahora, eso es la versión 1 y la versión que muchos de nosotros en nuestras iglesias aceptamos. Pero también al mismo tiempo habían otros historiadores y hombres de mucha confiabilidad. Hombres cuyas escrituras se usan para otro tipo de enseñanzas de la iglesia. Uno de ellos se llama Origen y el otro se llama Epifanios o Epifanios. Ellos también vivieron más o menos entre el año 150 y el año 400 después de Cristo. Y ellos dicen que los hermanos de Jesús eran hijos de José, de su primer matrimonio. Muere la esposa, él queda viudo, él tiene estos hijos y ahora él se vuelve a casar. ¿Y con quién se casa? Con una virgen que estaba disponible, arreglaron el matrimonio y se casaron. Y por lo tanto son hijos del primer matrimonio, como son hijos de él, automáticamente se convierten en hijos de ella. Lo interesante es de esta versión que aquí vemos que está María y están los hermanos de Jesús. Aquí no habla de José. ¿Por qué no habla de José? Porque se supone que por su edad avanzada a esta altura ya había fallecido y que María quedó viuda. Y esa es la versión número 2. Ahora la versión número 3, y esta es la versión de Jerome, de un señor Yeraimian, y ellos tienen esta solución que en realidad cuando la Biblia habla de los hermanos de Jesús y de la hermana de Jesús, porque también se hace mención de una hermana, que esta palabra no significa específicamente hermanos, sino que significa primos. Así que no eran hermanos, sino que eran primos. La única cosa que sabemos es que la Biblia nos habla de hermanos y que al final de la historia todos se mueren, igual que nosotros los que nos vamos a morir, y que el único del que habla la historia y que es la única persona importante y el que sigue viviendo es Jesús. Por lo tanto, ¿cuál de las tres versiones ustedes acepten para sí mismos no va a cambiar su salvación, ni va a cambiar su relación con Jesús? Pero lo interesante y lo importante es que cuando ustedes escuchan versiones alternas, no digan de entrada, están equivocados. No digan de entrada, yo tengo la verdad. Sino que ustedes ahorita escucharon que hay personas que escribieron historias y que cada uno tiene su razón por la cual traer su versión de esta historia. Y así no se van a poner a pelear cosas que hay que pelear. Lo que sí sabemos es que a la medida que va avanzando la historia, Jesús y sus hermanos van a empezar a entrar en una confrontación. Y los hermanos van a decir, Jesús está loco. Y prácticamente a partir de este momento donde todos caminan de la boda hacia Jerusalén, ya empieza el antagonismo entre Jesús y sus hermanos. ¿Y por qué? Porque Jesús hace muchas cosas que para un ser humano son locuras. Para alguien que piensa en la cosa así como deben ser, lo que hace Jesús va completamente contrario. Si el templo es la casa de Dios y Jesús es el Hijo de Dios y entra a su casa, y si Jesús con su Padre estableció el sistema de sacrificios, entonces ¿en qué mente cabe que ahora este mismo Jesús va a agarrar un azote y va a empezar a correr a la misma gente que está vendiendo los sacrificios que exige la ley? Muchas cosas que Jesús hace que no se entiende en el momento.
las respuestas que da Jesús tampoco se entienden en el momento. Y todo esto, amados, es lo que vamos a ver ahorita en la segunda parte de este mensaje. Amén.